Muy buenos días, hoy es sábado 6 de junio, estamos en las vísperas de lo que sería la fiesta de la Santísima Trinidad. Y hoy es el tercer día que le vamos a dedicar a la figura de Dios Hijo. El jueves trabajamos la figura de Jesús entregado, Jesús en cuanto a su entrega. Ayer viernes trabajamos la figura de Jesús en cuanto orante, el Jesús que pasaba muchas horas orando, rezando, y por eso lo hacemos nosotros. Y hoy vamos a trabajar la figura de Jesús esposo. Las figuras más comunes que tenemos acerca de Jesús es Jesús amigo o hermano. Jesús es nuestro hermano, Jesús es nuestro amigo, es lo más común, es lo más habitual, es la manera en que en general lo relacionamos, las figuras e imágenes con las cuales relacionamos a Jesús. Por eso trabajamos las que son menos conocidas. Jesús entregado o Jesús en su dimensión en cuanto entregado, Jesús orante y Jesús esposo, que en realidad es hasta más estrictamente exacto a lo que sería Jesús para cada ser humano, más que amigo, más que hermano, sin dejar de ser amigo, sin dejar de ser hermano. Los grandes místicos, los que son maestros de espiritualidad, hablan que la figura o la manera más exacta de poder hablar de Jesús es en realidad de un enamorado, de un novio o de un esposo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el misterio de Jesús, Jesús puede amar a cada uno con un amor de exclusividad, como si fuera el único ser humano que existe en la humanidad. Todo ese amor exclusivo, propio, enfocado hacia cada uno de nosotros, es como propio del esposo, que elige a una sola persona, a su esposa, para casarse con esa persona. Y el misterio de Dios, Él puede hacer ese amor exclusivo, Él puede amar exclusivamente a cada uno y a todos a la vez, con esa exclusividad. Parte del misterio de Dios, porque para los seres humanos es elijo a uno y el resto queda fuera. En Jesús es elijo a uno y elijo a uno y voy eligiendo a cada uno particularmente y tengo ese amor exclusivo por cada uno. Y por otro lado aparece el amor, por un lado, de exclusividad, que es propio de los esposos, y por otro lado aparece la profundísima intimidad. Jesús tiene una intimidad con nosotros de una fuerza tal que el amigo o el hermano le queda corto. La intimidad más profunda que vivimos entre los seres humanos es la intimidad que se vive en un matrimonio. La intimidad que Jesús tiene es tan grande que la figura con la cual se podría llegar a hablar para hacer una semejanza es justamente la del enamorado, la del esposo. Es por eso que la figura del esposo es una figura muy elegida entre los místicos, y los místicos la consideran que es la figura que mejor puede reflejar lo que es el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Como suele pasar en la vida espiritual, la fricción más fuerte se produce con los varones. La mujer, por su naturaleza femenina, le resulta mucho más natural, no le cuesta tanto poder hablar o referirse a Jesús esposo. A los varones nos cuesta mucho más. Pero sin embargo, cuando un varón logra conectarse con esa realidad de intimidad y exclusividad, escribe cosas extraordinarias, como es el caso de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no tenía problema de hablar de Jesús como el esposo del alma, o sea, con completa naturalidad, logró conectarse con esa realidad. La idea es que las mujeres puedan hacerlo con la naturalidad que tienen por ser mujeres y que los varones podamos abrir nuestra mente, abrir nuestra perspectiva frente a algo distinto y novedoso, dejar de lado toda connotación previa que puede suponer el tener una intimidad con un varón, que sea el esposo del alma. Es una realidad espiritual, es una cosa completamente distinta, es una cuestión de abrir la mente, como San Juan de la Cruz o como otros grandes místicos, San Bernardo, entre otros, que pudieron conectarse con esta realidad y poder entrar en este misterio extraordinario. Sin tanto cuestionamiento, pero abrirse frente a esta novedad, que es algo extraordinario.
Jesús, esposo del alma, no debería en principio por ser tan resistente si tenemos un poquito la mente abierta los varones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a rezar con 3 textos en el cual se pone en evidencia esta realidad. Una es del libro del Evangelio de Juan, capítulo 3. Las otras 2 son del Apocalipsis. Una de las cartas del Apocalipsis y la otra del final del Apocalipsis, en el Apocalipsis 21. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar estos textos? Los 3 son textos esponsales. Lo que voy a hacer es, primero al principio, vamos a ir leyendo cada texto y los voy a explicar, porque tienen distintas dimensiones en la esponsalidad. El primero es más estrictamente esponsal y el tercero también. El segundo es propio del enamorado, una expresión propia de los enamorados. El primer Evangelio de Juan es cuando Juan el Bautista dice que él no es el esposo, él no es el Mesías, sino que él es el amigo del esposo, cuando el esposo es Jesús. Del libro de Apocalipsis aparece una de las cartas en la cual habla el ángel a la iglesia que por boca de Jesús, que al vencedor le va a dar una piedra que, con un nombre nuevo que nadie conoce sino la persona que lo recibe. Un hombre nuevo que no conoce nadie, sino solamente Jesús. Él es el único que conoce ese nombre, esa forma de nombrar a esta persona. Es una situación propia de los enamorados. Los enamorados tienen apodos entre ellos para reflejar y que reflejan esta intimidad que solamente entre ellos lo conocen. Ese apodo íntimo no es abierto para todo el mundo. Solamente lo usan entre ellos en la intimidad. Y el tercero es del libro del Apocalipsis, donde desciende la Jerusalén, preparada como una esposa para recibir a Dios. La imagen esponsal es muy clara. Es una realidad muy clara, muy bíblica, y el poder vivir esta dimensión enriquece enormemente la vida espiritual. Y quien se anime puede empezar a leer a San Juan de la Cruz, que con mucha libertad habla de esta realidad. Entonces voy a explicar con uno de los textos, después vamos a hacer la relajación, y después vamos a hacer una contemplación del texto bíblico. Voy a leer el texto y voy a dejar espacio de silencio para que cada uno pueda contemplar el texto de la manera que le resulte más fácil. Puede llegar a ser contemplarlo con imágenes, contemplarlo con las resonancias, contemplarlo con una frase que le gustó o una palabra, o simplemente contemplarlo desde el movimiento interno que experimenté cuando lo escuché y escuché la explicación. Entonces van a ser... Voy a tomar los 3 textos y los voy a explicar. Después vamos a hacer la relajación, como siempre, y después leo el primer texto, espacio y silencio, unos 3 minutos, leo el segundo texto, espacio y silencio, leo el tercer texto, espacio y silencio. Vamos entonces a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primero es del Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículos de el 28 al 29. Dijo Juan: ustedes mismos son testigos de lo que he dicho. Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Con este texto deja Juan en evidencia que él es el amigo del esposo y Jesús es el esposo. Y la esposa es cada uno de nosotros y todos. ¿Cuál es la función del amigo del esposo en una boda judía? En una boda judía que tenía varias etapas, había alguien fundamental que era el amigo del esposo, que era el encargado de acompañar a la esposa recién casada y escoltarla hasta la nueva casa en donde iban a vivir. Y a partir de ese momento, ahí vivían y empezaban a vivir juntos. Entonces el amigo del esposo es el encargado de escoltar a la esposa hacia la intimidad y el vínculo con el esposo hasta que la muerte los separe. En el caso del mundo judío existía el divorcio, pero en el caso de la esponsalidad de Dios con cada uno de nosotros, de Jesús con cada uno de nosotros, es una esponsalidad en esta vida hasta que la muerte nos separe, y después es una esponsalidad más allá de esta vida plena, una plena esponsalidad por toda la eternidad.
Hoy lo vivimos con una dimensión a futuro. Después de la muerte, esta esponsalidad que empezamos como a tantear, explota para ser una esponsalidad plena. Y por toda la eternidad gozamos de esta intimidad con Jesús y esta exclusividad con cada uno y con todos. El segundo libro del Apocalipsis es en el capítulo 2, la carta a la iglesia de Pérgamo, versículo 17. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y también le daré una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. Propio los enamorados. Una piedra blanca con un nombre nuevo, una forma de llamarte particularmente para vos, que solamente vos sabés ese nombre, Jesús, y nadie más. Máxima expresión de la intimidad. Eso refleja la intimidad que Dios quiere tener con cada uno. A vos te llama y te va a llamar de una manera particular en la intimidad que solamente vos vas a saber ese nombre y solamente lo va a decir con vos. Último texto es del libro del Apocalipsis, capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Acá es la máxima expresión de la esponsalidad. Está escrito Dios en general, pero la figura propiamente esponsal es el Nuevo Testamento Jesús. Así que acá Dios es Dios. Lo vamos a tomar como Dios Hijo, en esta mirada espiritual que le estamos dando. Vamos ahora a predisponernos para la contemplación de cada texto. Vamos a cerrar los ojos. Simplemente vamos a concentrarnos en nuestra propia respiración. Vamos a contemplar nuestra respiración. En cada exhalación experimento cómo me siento con una relajación cada vez más profunda. Vamos ahora a concentrarnos en nuestra frente. Y vamos a experimentar cómo las líneas de la frente empiezan a desvanecerse. La frente se relaja. La mente se relaja. La mente, en cierta manera, flota y se abre para poder conocer a Jesús con otra perspectiva distinta y novedosa. Mantenemos los ojos cerrados. Comenzamos con el primer texto. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo
no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Vamos con el segundo texto. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe.
Vamos con el tercer texto. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Vamos a conectarnos con los movimientos interiores, emociones o sentimientos que hayamos experimentado durante esta contemplación. Vamos a identificar en qué parte del cuerpo experimentamos estos movimientos, estas sensaciones, y dejamos que se expandan en nuestro interior. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva mirada y perspectiva de la figura de Jesús, y vamos a pedirle el poder seguir profundizando en ella. Y vamos a volver a nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Y despacio abro los ojos. Para muchos va a ser esta o es una perspectiva nueva, distinta,
Creo que es importante el poder descubrirla y permitirnos abrirnos a esta realidad que es enormemente enriquecedora, esta figura de Jesús como Jesús esposo o enamorado. Hoy sábado los esperamos a los que nos quieran acompañar en la Eucaristía a las 18 horas para celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, o si no mañana a las 9 o 19. Y los esperamos mañana para hacer una contemplación con la figura de Dios Trino, 3 personas. Muchas bendiciones a todos en este día.